Y vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Y hoy estaré compartiendo un texto muy interesante. Juan 10, 30, por favor. Hay textos tan impresionantes que uno pensaría que no hay nada que aprender. Pero de este texto hay mucho, pero mucho que aprender. Y para esto tenemos que analizarlo, meditarlo y sobre todo discernirlo. Le vamos a dar lectura, por favor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aprendamos todos juntos y leamos. Juan 10:30. Repita conmigo: yo y el Padre, uno somos. Oremos. Padre, permítenos en esta hora de la tarde ser uno contigo, que por medio de la palabra, que por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la iglesia como cuerpo unido, cuerpo espiritual, por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, seamos uno contigo, porque así es tu voluntad. Permítenos entender con discernimiento la palabra. Habla a la conciencia, habla a la profundidad del espíritu humano. Edifícanos, santifícanos, instrúyenos, porque tú eres nuestro Padre y los padres instruyen y educan a sus hijos. Instrúyenos y edúcanos en esta tarde por el poder de la palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Póngase cómodo. En esta tarde voy a titular el mensaje de la siguiente manera: uno con el Padre. Repita conmigo: uno con el Padre. Mire qué interesante. Y vamos a meditar sobre esta poderosa declaración del Señor Jesucristo. Esta declaración es muy poderosa, muy profunda. Y meditaba yo anoche: ¿será que nosotros podamos decir con toda convicción semejante declaración? ¿Será que tengamos la libertad, la convicción, la certeza de poder decir también ahora en esta tierra que estamos en calidad de hijos de Dios también? Podamos decir, al igual que el Señor Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, podamos decir también nosotros: yo y el Padre uno somos. No sé, medítelo. Si usted puede decir con esa confianza, con esa convicción, con el fundamento de que usted también es hijo de Dios y que yo también soy hijo de Dios, ¿será que podamos decir: yo y el Padre uno somos? Ahora es importante señalar que esta declaración del Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos, ha sido objeto de mucho debate y controversia. Algunos creyentes con tendencia unicitaria usan este texto como base para enseñar que el Señor Jesucristo es la misma persona con el Padre. Es lo que enseñan cierto grupo de creyentes de la doctrina unicitaria, conocidos principalmente como solo Jesús, o los que se llaman apostólicos del nombre. Yo sé que usted ha escuchado hablar de ellos. Ellos usan este texto para decir que la persona del Señor Jesús, el Hijo, es la misma persona del Señor Padre, pero esto es completamente incorrecto a la luz del contexto de las palabras del Señor Jesucristo. Nosotros creemos firmemente, con fundamento en la palabra de Dios, que la persona del Señor Jesucristo es totalmente distinta a la persona del Padre.
El Señor Jesucristo siempre habló del Padre, su Padre, como una persona externa a Él, pero siempre en unidad con Él. ¿Sí escuchó claramente esta frase? Abundan muchos textos, muchas citas, donde el Señor Jesús, como Hijo de Dios, habló del Padre como una persona externa a Él, pero siempre unida con Él. Por ello esta frase, uno somos, lo que dijo el Señor acerca del Padre, yo y el Padre, uno somos, específicamente la expresión uno somos, se debe de entender que el Hijo, el Señor Jesucristo, con su Padre, son uno en esencia, porque tienen la misma naturaleza. Son uno en sustancia, porque comparten el mismo elemento divino. Son uno en voluntad, porque desean lo mismo. Son uno en propósito, porque tienen el mismo interés. Dentro de este concepto, hermanos, debemos entender que el Señor Jesucristo y el Padre uno son, no en persona, sí en esencia, sí en sustancia, sí en voluntad y sí en propósito. La Biblia revela claramente que el Hijo y el Padre son dos personas distintas. Uno es llamado Hijo, otro es llamado Padre. Los dos perfectos en unidad. Esto teológicamente se le llama unidad de la deidad. El Hijo y el Padre perfectamente unidos. Esta es la doctrina bíblica acerca de la unidad de Dios. La unidad que expresó el Señor Jesucristo como Hijo en relación a su Padre, el Señor Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Unos son. Espero que haya quedado claro este aspecto de doctrina. Lo interesante de esto es que la unidad que reveló el Señor Jesucristo con el Padre es lo más interesante. Y me parece muy importante que Él tuviera esta conciencia de unidad con su Padre. Cuando yo estudié este texto durante la semana, lo que más me impresionó, lo que más me interesó, es lo que dijo el Señor Jesucristo en calidad de Hijo, en su condición humana. Porque estas palabras las dijo Él estando aquí en la tierra. No dijo estas palabras en su estado eterno, en su estado divino. No, estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, pero estando en forma humana. Dijo ser uno con el Padre, estando en calidad de Hijo, así como usted, así como yo, ahora que somos hijos de Dios y que estamos aquí en la tierra. Él en esta misma condición dijo ser uno con el Padre. Y esto es muy importante que lo meditemos, porque en esta condición humana, en la misma calidad de Hijo de Dios en la que estamos nosotros ahora, Él expresó que estaba unido a su Padre, que eran uno. Y para mí es muy importante para meditar, discernir y considerar. Porque ahora en este tiempo, usted en este tiempo, yo en este tiempo, ahora nosotros somos los hijos de Dios en la tierra. A ver, levante su mano todos los que están de acuerdo conmigo, que somos hijos de Dios. Ahora nosotros somos los hijos de Dios. Ahora nosotros somos. Y yo creo que hay mucho que aprender de esta poderosa revelación que compartió el Señor Jesucristo acerca de
unidad que humanamente tuvo con el Padre, estando en forma humana igual que nosotros. Creo firmemente que hay un grande propósito, escuche, creo que hay un grande propósito del por qué nuestro Señor Jesucristo reveló, declaró que la unidad que Él tenía con el Padre. Creo que habló de esta manera. Yo creo que dijo estas palabras a propósito, con una intención bien clara, para enseñarnos a nosotros que también ahora, como hijos de Dios, podemos y necesitamos estar unidos con el Padre, así como Él estaba unido con su Padre, así como Él fue uno con el Padre, estando en forma humana. Yo creo que Él quiere también que nosotros aprendamos de su ejemplo, de que necesitamos ser uno también con el Padre Celestial. Creo en mi espíritu que la intención del Señor Jesucristo al decir yo y el Padre uno somos, es que ahora nosotros, como hijos de Dios en la tierra, también debemos estar unidos con el Padre. Que podamos ser uno, no en su esencia, no en su sustancia, pero sí podemos ser uno en su voluntad. Sí podemos ser uno con su propósito. Creo que Dios quiere ser uno con nosotros. Sé que el mayor deseo de Dios es que nosotros y Él seamos uno eternamente. Dios en nosotros y nosotros en Dios, eternamente unidos por toda la eternidad. Ese es el deseo de Dios. Y debe de ser el deseo de nosotros. ¿No le gustaría ser uno con Dios por toda la eternidad? ¿Le gustaría estar en unidad perfecta y completa con Dios por toda la eternidad? A mí sí. De hecho, esa es la meta. Ese es el propósito. Esa es la idea de estar en Cristo. De que eternamente seamos uno con Él para siempre. Si usted entendió esto, dele un fuerte aplauso al Señor. Dios quiere ser uno con nosotros. Él reveló esa voluntad a través de su Hijo. Ahora vamos a meditar en algunos aspectos importantes de esta frase. Aunque es un texto pequeño, pero es muy profundo. Y de aquí yo voy a sacar dos aspectos importantes. Yo quiero que miren en las palabras del Señor Jesucristo lo que Él estaba expresando. Y repito, yo y el Padre uno somos. ¿Quiere repetirlo conmigo? En voz alta, acompáñeme. Yo y el Padre uno somos. Lo primero que yo miro en estas palabras, escuche, lo que alcanzo a ver con el discernimiento del Espíritu que hay en mí, número uno, es la conciencia espiritual que tenía de Dios al llamarle Padre. Me parece impresionante, poderoso, la conciencia espiritual que tuvo el Señor Jesucristo estando en forma humana, en calidad de Hijo de Dios en la tierra. La conciencia tan grande que tenía de Dios, al punto que desde los 12 años, ya desde los 12 años, siendo un adolescente apenas, ya tenía
un grado superior de conciencia de que Dios era su Padre. A los 12 años de su edad humana, siendo niño, estando en el templo delante de los doctores de la ley, él dijo: es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Y a mí me impresiona la conciencia tan grande, el grado de conciencia tan alto, tan superior que tuvo, hermanos, en su humanidad, en calidad de hijo de Dios, para decir con certeza, con convicción, con seguridad, que Dios era su Padre. Es impresionante esa conciencia tan alta que tuvo el Señor Jesucristo de que Dios era su Padre. Creo, sin temor a equivocarme, que esa conciencia que tuvo Él de que Dios era su Padre supera a muchos de los que están hoy aquí, que todavía no les ha caído el 20 de que verdaderamente Dios es su Padre. Pero él sí tenía esa conciencia. Su humanidad no fue impedimento para que tuviera esa conciencia real, plena, de que Dios era su Padre. Él lo expresó aquí. Siendo humano, igual a nosotros, igual a ti, a mí, el Señor Jesús siempre tuvo conciencia de que Dios era su verdadero Padre, y tuvo la capacidad de mantenerse siempre unido al Padre por ese grado de conciencia espiritual que tuvo en él. Como hijo de Dios en la tierra, el Señor Jesús siempre estuvo consciente de que Dios era su Padre. Y Él lo expresó claramente con estas palabras: yo y el Padre uno somos. Qué poderosas palabras. Porque la conciencia del Señor Jesús como hijo de Dios en la tierra expresa madurez espiritual. Y creo que debe de ser un ejemplo para todos nosotros, los que ahora estamos en calidad de hijos e hijas de Dios aquí en la tierra. No importa que estemos todavía en esta condición humana. No importa que estemos todavía en esta condición terrenal. Creo que al igual que el Señor Jesucristo, debemos de tener, ya debe de estar en nosotros ese grado de conciencia de que verdaderamente Dios es nuestro Padre. Y no solamente tenerlo como un concepto doctrinal, como un pensamiento teológico, como una idea en nuestro cerebro, como un pensamiento más. No, tenemos que aprender a vivir en la conciencia de que el Dios del cielo es nuestro verdadero Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha madurez cuando el creyente llega a la plena conciencia de que Dios es su Padre. Por medio de esa conciencia, por medio de esa convicción, el creyente expresará espiritualidad, madurez en su comunión y en su relación personal con Dios. ¿Qué nos hace falta para tener una verdadera comunión con Dios? ¿Qué nos hace falta para tener un verdadero compromiso con Dios? ¿Qué nos hace falta para tener una verdadera entrega a Dios? ¿Qué es lo que le hace falta al creyente para tener una verdadera conversión a Dios? ¿Qué le hace falta? Tener conciencia de que Dios es su Padre. Es lo que nos hace falta. Los hijos y las hijas de Dios debemos de tener este grado de conciencia acerca de nuestra filiación con Dios.
Qué poderosa convicción, hermanos, cuando el creyente, en calidad de hijo de Dios, cree, sabe y experimenta la poderosa realidad de que Dios es su papá, de que Dios es su padre. Esta clase de conciencia acerca de nuestra filiación con Dios, cuando tenemos esta conciencia, cuando obtenemos, cuando alcanzamos esta conciencia de que verdaderamente Dios es nuestro Padre, cambiará por completo, escuche, cambiará por completo nuestra comunión personal y espiritual que tenemos con Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo miramos siempre comprometido, siempre consagrado, siempre rendido, siempre en el propósito, en la voluntad. Nada lo detuvo, nada lo apartó. Él sabía que Dios era su Padre y estaba siempre, o se mantuvo siempre unido a Él. Voy a hacer algunas preguntas a propósito, ya que les hablé acerca de la conciencia que debemos de tener de nuestro Padre. ¿Qué tanta conciencia tienes de Dios como tu Padre? Medítalo. ¿Realmente estamos mirando a Dios como nuestro Padre? ¿O lo tenemos como un Dios de una religión más? ¿O lo tenemos como el Dios de la religión de mis padres? Porque sí hay muchas personas en la tierra que miran a Dios como un Dios más de la religión de sus padres, pero no tienen una conciencia real y personal de que ese Dios debe de ser, tiene que ser su verdadero Padre. Hermanos, ¿estaremos creyendo que realmente Dios es nuestro Padre? ¿O solamente lo tenemos como un concepto, como una idea, como una teoría? Pero en lo práctico de la vida no lo honramos como Padre, no le obedecemos como Padre, no le servimos como Padre. ¿Será que realmente Dios es nuestro Padre? Son preguntas a su conciencia para que usted medite y usted se responda a sí mismo, o por lo menos trate de hallar una respuesta en base a esta realidad. ¿De qué manera estamos demostrando la conciencia y el conocimiento que tenemos de Dios, nuestro Padre? El Señor Jesús lo demostró permaneciendo siempre unido al Padre. El mantenerse siempre unido a Dios, permanecer siempre unido a Dios, aún teniendo luchas, pruebas, problemas, es la forma más evidente de expresar que realmente Dios es nuestro Padre. Cuando a pesar de los problemas, luchas, circunstancias, adversidades, luchamos, nos esforzamos por permanecer siempre a Dios, con Dios, estamos expresando que verdaderamente Él es nuestro papá. Pero aquel que se aparta de Dios en el primer problema que tiene, no está actuando como un verdadero hijo de Dios. Y se me venía de una manera muy humana este pensamiento.
El creyente que se aparta de Dios en el primer problema que tiene, en la primera lucha que tiene, en la primera prueba que tiene, no está actuando como un verdadero hijo de Dios. Y tal creyente no llega ni a entenado de Dios. Se lo dije que lo iba a decir de una forma muy humana. No llega ni a entenado de Dios. Porque en lo humano, usted debe de saber que los hijos maduros que aman de verdad a sus padres nunca se olvidan de ellos. En la familia humana así es. Los hijos maduros que aman de verdad a papá y a mamá nunca se olvidarán de ellos. Y en lo espiritual, esto tiene que ser más fuerte. El lazo, la filiación, el compromiso, la convicción debe de ser más profunda, más intensa. El que ama a Dios como su Padre nunca se apartará de Él. Nunca se apartará de Él. Aunque vengan problemas, aunque vengan pruebas, aunque vengan circunstancias, a lo mejor el hombre nos falló, pero Dios nunca nos fallará. ¿Y por qué apartarnos de Dios? A veces el hombre es el que nos falla. ¿Y qué hacemos? Nos desquitamos con Dios. No actuamos como verdaderos hijos de Dios. Si Dios es realmente nuestro Padre, entonces, mis hermanos, vivamos de acuerdo a la dignidad de ser verdaderos hijos de Dios. Si realmente Dios es nuestro Padre y somos uno con Él, actuemos a la altura de la vida real de los hijos de Dios. Que nuestra conducta, pensamientos, sentimientos, acciones, emociones y actitudes sean de un verdadero hijo de Dios en la tierra, que sabe que Dios es su Padre. Aspecto número 2. Veo otro detalle poderoso en este texto. Aparte de la conciencia que tuvo el Señor de que Dios era su Padre, el segundo detalle que yo miro es la unidad. La unidad que como hijo experimentó con su Padre. Por eso vuelvo a repetir la frase: yo y el Padre uno somos. Hay dos aspectos relativos de la unidad que tuvo siempre el Señor Jesucristo con el Padre. Estos dos aspectos, si queremos, bien podemos nosotros también experimentarlos y vivir en unidad con el Padre, siendo hijos también. Hay dos aspectos prácticos que humanamente el Señor Jesucristo, estando en forma de hombre, desarrolló intensamente con el Padre. Y creo que cada uno de nosotros, al igual que Él como hijos, podemos desarrollarlos y experimentarlos. El primer aspecto de la unidad que tuvo con el Padre fue este: el Señor Jesús, como hijo de Dios, siempre se mantuvo unido a la voluntad del Padre. Siempre se mantuvo unido a la voluntad del Padre. Y yo creo que nosotros ahora sí podemos, sí queremos, si está en nosotros la voluntad de hacer la voluntad de Dios, claro que podemos también ser uno con el Padre en su voluntad divina. El Señor Jesús nunca, escuche esto porque es fuerte, nunca estuvo interesado en hacer su propia voluntad. Siendo hijo de Dios en la tierra, en forma de hombre,
nunca estuvo interesado en hacer su propia voluntad. Hoy el error que cometemos nosotros los hijos de Dios es que primero ponemos nuestra voluntad y después en el segundo, tercero o cuarto lugar, si hay espacio, le damos lugar a la voluntad de Dios. Pero nuestra voluntad humana va por delante. Nuestra voluntad personal va por delante. Y ese es un grave problema. Por ello no crecemos. Por ello no maduramos. Por ello no somos espirituales. Por ello no desarrollamos conciencia. Por ello no hay madurez. Porque ponemos primero la voluntad personal, la voluntad de nosotros. Por ejemplo, si quiero, voy al culto, y si no quiero, no voy al culto. Ahí está nuestra voluntad. Si quiero, sirvo en la iglesia, y si quiero, no sirvo. Y quizá muchas veces piensan, total, el pastor no me puede obligar. Y ciertamente no los puede obligar. Se les invita a que participen en las actividades, que se involucren en las actividades que hacemos como iglesia, pero no los podemos obligar. Es un asunto de voluntad. Pero como va nuestra voluntad por delante, pasamos por alto la voluntad divina que claramente está expresada en la Sagrada Escritura, y por ello no estamos unidos con el Padre. Así que aprendamos esto y que se escuche clarito: el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, humanamente en la tierra, nunca estuvo interesado en hacer su propia voluntad. Él siempre, en forma humana, en calidad de Hijo de Dios en la tierra, siempre puso primero la voluntad de su Padre. Por eso Él dijo con toda convicción: yo y el Padre somos uno. Él estaba unido, ligado a la voluntad de su Padre. Eran uno en voluntad. Siempre primero la voluntad del Padre. Como Hijo de Dios en la tierra, aprenda esto: su prioridad fue hacer cumplir la voluntad de su Padre. Y siempre se mantuvo unido en el cumplimiento de la voluntad de su Padre en la tierra. El Señor dijo muchas frases donde reveló que para Él primero era la voluntad del Padre. Rápidamente vamos a mirar algunos textos, y quiero que me apoyen rápido con los textos poniéndolo en la pantalla. Mateo 6:10. Vamos a leerlo rápido. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que el Señor Jesucristo, en calidad de Hijo de Dios, siempre buscó: que la voluntad del Padre, que la voluntad del cielo se hiciera en la tierra, y Él estaba comprometido, unido al cumplimiento de esa voluntad. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Estamos buscando que se cumpla la voluntad del Padre? Que se cumpla así como se cumple en el cielo, se cumpla también en la tierra. ¿Estamos priorizando la voluntad del Padre? ¿Estamos buscando el cumplimiento, la voluntad de mi Padre, de tu Padre, de nuestro Padre? Lucas 22:42, otra cita rápida. Dice de la siguiente manera: Padre, le voy a hacer énfasis solamente, lo leo completo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba unido al Padre, eran uno en voluntad. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida. ¿Y qué es la comida para el ser humano?
Hablando humanamente, se me fueron muy espirituales, pero gloria a Dios. ¿Qué es la comida para el ser humano? Es una necesidad. La comida es una necesidad, hermanos. En nosotros el comer es una necesidad. Ahora mire las palabras del Señor. Mi comida, en otras palabras, mi necesidad es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era uno con el Padre. Era uno en voluntad. Juan 5:30. Juan 5:30. Mire lo que dijo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Que un hijo de Dios tenga la capacidad de decir eso. Wow, es impresionante. Que un hijo de Dios en la tierra tenga la capacidad de decir: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Me habla que verdaderamente has conocido a Dios como su Padre, y que está rendido a la voluntad del Padre, y que se ha negado a su propia voluntad para que la voluntad de Dios, el Padre, prevalezca en su vida, prevalezca en la tierra. Gloria a Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Qué bueno sería, hermanos, que llegáramos a esa convicción y pudiéramos decir: no puedo yo hacer nada por sí mismo. Yo necesito que Dios me guíe. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que Dios me comunique. Yo necesito que Dios me instruya. Yo necesito que Dios me vaya guiando. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer. Procurar, buscar. No valernos por nosotros mismos, porque en el momento en que empezamos a valernos por nosotros mismos, empieza a actuar la carne, lo pecaminoso de la carne en nuestras vidas. Hay mucho que aprender del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo vivió Él, lo tuvo, lo experimentó en forma humana, igual que nosotros. En forma humana dijo estas palabras: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, esto es lo más poderoso de ese texto, no busco mi voluntad. No busco mi voluntad. En otras palabras, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no hago lo que yo quiero. Él se negó a sí mismo, hermanos, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién? ¿Cuál voluntad? La del Padre. Ahora entiende por qué Él dijo: yo y el Padre uno somos. Estaba unido al Padre en su voluntad. No era la voluntad humana de Él, no era la voluntad personal de Él, era la voluntad del Padre lo que importaba. Aplicando en estos textos el principio espiritual, el Señor Jesús habló de la abundancia de su corazón, ya que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuál era la prioridad de su corazón en Él como Hijo de Dios? ¿Cuál era la prioridad de su corazón? El hacer la voluntad del Padre. Una última cita: Juan 6:38. Juan 6:38. Mire qué poderoso. Porque he descendido del cielo. Mire. No para hacer mi voluntad. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, hermanos.
Así que poco importa tu voluntad. Te lo digo con todo respeto. La voluntad que importa, que prevalece, que es prioridad, es la voluntad del Padre. No fuimos llamados para hacer nuestra voluntad. Fuimos llamados para hacer la voluntad del que nos llamó. Al Señor Jesucristo lo enviaron. Él vino, nosotros nos llamaron. ¿De dónde nos llamaron? De allá del mundo, de la esclavitud, del pecado, de la maldad. De allá fuimos llamados. Que por cierto, no éramos libres para hacer nuestra voluntad, porque el diablo nos traía esclavizados a voluntad de Él. Y ahora el Señor te llamó, pero no te forza a que le sirvas en contra de tu voluntad. Él te llama para que tú te rindas voluntariamente y le sirvas por amor, unido a su voluntad. Es diferente. El diablo nos esclavizaba. Dios nos hace libre, pero nos dice: vive en mi voluntad, busca mi voluntad. Así que nosotros ahora, como hijos de Dios, vuelvo a preguntarles: ¿qué tan unidos y comprometidos estamos con la voluntad del Padre? ¿Hay verdadera unidad entre nosotros y la voluntad del Padre? ¿Estará ligada nuestra voluntad a la voluntad del Padre? ¿La voluntad del Padre será una prioridad en nuestra vida como hijos de Dios? Y pregunto esto para que meditemos seriamente: ¿qué tan unidos estamos con el Padre? Vamos a regresarnos a San Juan capítulo 10, en el versículo que teníamos. Yo y el Padre uno somos. Segundo aspecto, dentro de este mismo aspecto, como hijo de Dios, el Señor Jesús siempre fue uno con el Padre en el cumplimiento del propósito divino. Una cosa es la voluntad y otra cosa es el propósito divino. Y también en el propósito divino, si usted quiere, bien puede ser uno con el Padre. Trabajar en el cumplimiento del propósito divino. Servir en el propósito divino, en el cumplimiento del propósito divino. Mire que el Padre envió a su Hijo a cumplir un propósito divino, y el propósito divino por el cual el Hijo fue enviado para el Padre, por el Padre, es para que salvara a multitudes de personas en la tierra. El propósito del Padre es salvar al pecador. Y este propósito está revelado en un texto muy conocido, que la mayoría se lo sabe de memoria, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del Padre. Y si usted quiere, bien que puede, hermano, unirse no solamente a la voluntad del Padre, sino también al propósito divino del Padre. La Biblia da detalles que el Señor Jesús siempre se mantuvo unido a este propósito. ¿Y saben qué? Nunca se apartó de este propósito. Nunca desistió de este propósito. Nunca se desligó de este propósito. Nunca se hizo apático a este propósito. Nunca fue ajeno a este propósito. Nunca fue indiferente a este propósito. Él era uno con el Padre en el cumplimiento de ese propósito. Salvar las almas, rescatar las almas. Tenía bien claro el propósito de Dios en su vida. La pregunta es, nosotros somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿tenemos bien claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál será el propósito de Dios para nuestra vida? El Señor, como hijo de Dios, siempre tuvo claro cuál era el propósito del Padre para Él.
nunca permitió que fuera separado de ese propósito. El diablo muchas veces quiso apartarlo de ese propósito. En una ocasión, por la boca de Pedro, quiso persuadirlo de que no fuera a la cruz a morir, pero el Señor Jesús no se lo permitió. Nunca permitió que ninguna circunstancia, situación, prueba, problema lo apartara del propósito divino del Padre. En este sentido también el Señor Jesús, como Hijo de Dios en forma humana, siempre se mantuvo unido al Padre. Fue uno con el Padre en el cumplimiento del propósito divino. Vamos a mirar unas palabras de él. Marcos 10:45. Mire, él sabía cuál era su propósito. Él sabía para qué fue enviado. ¿Sabe cuál es lo trágico de ahora? Que muchos creyentes no saben para qué fueron llamados. Muchos creyentes no saben para qué fueron salvados. Piensan que solamente fueron salvados para tener unas largas vacaciones en el cielo. Y hasta creen que eternamente estaremos en el cielo, cuando la Biblia dice en Apocalipsis que descenderemos a la tierra nueva, cielo nuevo. La nueva Jerusalén desciende de arriba hacia abajo para vivir eternamente en ese mundo de la nueva creación. Pero aquí está el propósito del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este fue el propósito principal en la vida humana de él como Hijo de Dios. Su vida comprometida en sacrificio para cumplir el propósito del Padre. ¿Cuál era? Rescatar a muchos, de los cuales, de esos muchos, es usted y soy yo. Jesucristo como Hijo humano de Dios en la tierra. Entonces esto me enseña que siempre estuvo unido también al propósito del Padre. Era uno con el propósito divino del Padre. Mire lo que dice Juan 10:17. Ya voy en la última fase del mensaje. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre. Eso es también tener conciencia. Mire la conciencia real que tenía del Padre. Hoy cuando pasamos pruebas, yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios no me escucha. ¿Cómo nos hace falta tener conciencia de quién es Dios? ¿Acaso será que Dios está sordo, que no nos va a escuchar? Por eso me ama el Padre. ¿Y por qué lo amaba el Padre? Una buena pregunta, y está la respuesta. ¿Por qué el Padre amaba tanto a su Hijo Jesucristo en la tierra? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía y decía, por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Ahí está, porque yo pongo mi vida. Pongo mi vida. Él puso su vida para que el propósito de Dios se cumpliera. Para volverla a tomar, versículo 18. Nadie me la quita. Nadie. Sino que yo de mí mismo. La frase yo de mí mismo me habla de la capacidad que tenía como Hijo de Dios para negarse a sí mismo, para renunciar a sí mismo, para hacer a un lado su voluntad, ceder a su voluntad, para darle lugar a la voluntad y al propósito de su Padre. El llamado para nosotros es el mismo. Es el mismo.
eso el Padre lo amaba. Porque Él de sí mismo voluntariamente dice que ponía su vida. Nadie se la quitaba, sino que de Él mismo la pongo. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sigo preguntando, en relación a nosotros como hijos de Dios, ¿estaremos unidos al propósito de Dios para rescatar a muchos? ¿Será que querramos poner nuestra vida al servicio del propósito de Dios para salir a predicar, para seguir evangelizando, para seguir repartiendo folletos, para que muchos sean rescatados, así como yo, así como usted fue rescatado? Esto es parte de ser uno con el Padre. En este aspecto práctico de la voluntad y del propósito divino, si queremos, bien podemos también, así como el Señor, ser uno con el Padre. ¿Seremos uno con el Padre en el cumplimiento de este propósito divino? Otra pregunta, ¿estaremos dispuestos a sacrificar en nuestra propia vida lo que sea necesario para que el propósito de Dios se cumpla? ¿Estaremos dispuestos a sacrificar en nuestra vida lo que sea necesario? Solamente usted lo sabe. A manera de conclusión, creo que todos los que somos hijos de Dios, los que sabemos y tenemos conciencia espiritual que por medio del Señor Jesucristo ahora somos legalmente hijos de Dios, yo creo, hermano, que tenemos la responsabilidad, como un acto de conciencia, madurez y discernimientos, estar unidos con el Padre, nuestro Dios, en su voluntad divina y su propósito eterno. Cuando lleguemos a esta etapa, a esta realidad, hermanos, entonces podremos decir que verdaderamente hay madurez y discernimiento en nosotros, y sobre todo conciencia espiritual, porque se requiere mucha conciencia espiritual, madurez y discernimiento para que podamos decir, como dijo el primero y el más grande Hijo de Dios en la tierra: yo y el Padre, uno somos. Será poderoso, ya estoy terminando, pero muy poderoso, que usted, que yo, nosotros, los hijos de Dios ahora aquí en la tierra, podamos decir con esa misma convicción, San Juan 10:30, con esa misma seguridad: yo y el Padre uno somos, en su voluntad y en su propósito. Cuando estemos realmente unidos al Padre en voluntad y en propósito, ¿saben cuál será la evidencia principal? Porque sí hay una evidencia, sí se puede mirar cuando un creyente está unido al Padre en voluntad y en propósito. La evidencia en su vida serán sus obras, las obras. Último texto, versículo 38 de ese mismo capítulo. Mas si las hago, hablando de las obras, aunque no me creáis, creed a las obras. Mire qué poderoso. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué significa esto? Que nuestras obras, tus obras, mis obras, revelan
hablan de la unidad con el Padre. Si el Padre está en nosotros y nosotros en el Padre, si somos uno con el Padre, nuestras obras humanas darán el testimonio. ¿Qué testimonio están dando tus obras? ¿Qué están expresando tus obras? Trágico cuando nuestras obras expresan que no estamos unidos a Dios. Eso es trágico. Póngase en pie, por favor, hemos terminado.